Ahora vamos a empezar a hablar sobre otro tema importante dentro de grafos que son los árboles de tendido mínimo. Primero, para comenzar con esto vamos a hablar de qué son los árboles de forma un poco más general que lo estábamos viendo antes, para el caso de árboles binarios y demás. Un árbol es un grafo no dirigido, ¿sí? Tal que entre dos pares de vértices cualesquiera existe camino que los une y además es único. Esa es la definición matemática. ¿Qué es lo que implica? También que todo se puede demostrar de forma matemática, es que primero es un grafo que es conexo, porque existe el camino entre todos los vértices, y que no tiene ciclos. Tiene la mínima cantidad de aristas para que el grafo sea conexo. En particular tiene b-1 aristas. Entonces, un árbol de tendido es, dado un grafo, eh, agarramos y tenemos un grafo con los mismos vértices que el original y le ponemos la mínima cantidad de aristas de ese grafo original que lo mantengan conexo. O sea, yo agarro de todas las aristas posibles del grafo original, agarro algunas tal que me lo mantenga todavía conexo. Entonces, no importa ahora cuáles, agarro y me lo mantengo conexo y con eso me aseguro de tener un árbol de tendido. O lo que también se llama en la bibliografía un árbol recubridor. Entonces, podemos obtener este árbol, por ejemplo, con BFS o con DFS. Ya vimos que el diccionario de padres nos está generando como un árbol, porque nos genera distintos caminos que podemos conseguir. Y va a ser mínimo porque no existen dos formas para llegar de un vértice a otro ahí mismo. Eh, entonces, ya sea BFS o DFS, en los caminos se puede reconstruir un árbol. Y aparte los algoritmos que vamos a ver a continuación también sirven para obtener un árbol de tendido, solamente que deberíamos modificarlos para optimizarlos un poco, porque nosotros lo que vamos a ver es la parte del mínimo, que obviamente eso nos va a implicar un par de restricciones extra. Entonces, un árbol de tendido mínimo es el mismo concepto, es un árbol de tendido, un árbol recubridor, en el que buscamos que la suma de todas las aristas sea mínima, ¿sí? Entonces, yo agarro un árbol recubridor y quiero que la suma sea mínima, la suma de todas las aristas. Por ejemplo, es evidente que no vamos a tener 11, 10, 12 como aristas, porque seguro vamos a encontrar algo mejor, que sume menos. Entonces, puede existir más de, de un, de un árbol de tendido mínimo, seguro. Supongamos que el árbol tiene todos pesos iguales. Supongamos que el grafo es un grafo que tiene por lo menos un ciclo y, y todas las aristas dentro de ese ciclo tienen mismo peso. Por poner un ejemplo, no es el único. Tranquilamente se puede sacar cualquiera de las aristas para cortar con ese ciclo y da lo mismo cual saco, a priori. Entonces, dado que en el caso de camino mínimo es medio evidente la motivación inicial al menos, pero además tiene otras utilidades, en el caso de árbol de tendido mínimo hay veces que no queda muy claro por qué alguien querría esto. Entonces acá enumero algunas de las cosas que por lo menos se me ocurrieron y que fui encontrando, que es por ejemplo para hacer tendido eléctrico o redes de cloaca si yo quiero gastar la menor cantidad de material, por ejemplo. En redes de computadoras hay un algoritmo que se usa para generar redes de forma local, em, que se basa en esta idea en el árbol de tendido mínimo, en este caso de conexiones, ¿sí? Pero el algoritmo se implementa de forma distribuida directamente. Después, como aproximación para resolver algunos problemas difíciles que están fuera del alcance de esta materia, tal vez en algún momento se hagan videos al respecto de algunos, principalmente relacionados con grafos. Algunos que tardan un montón de tiempo en resolverse y bueno, como aproximación se pueden utilizar de forma auxiliar árboles de tendido mínimo. Pues clustering jerárquico era algo que antes, por lo menos hasta hace un tiempo, se veía en la materia organización de datos. Y después en diseño de circuitos también se usan árboles de tendido mínimo justamente para minimizar la cantidad de cosas que hayan que soldar y cosas por el estilo. Entonces, en la materia vamos a ver los dos algoritmos principales para resolver este problema, que son el algoritmo de Prim
y el algoritmo de Kruskal. Los dos son algoritmos bastante sencillos de entender. Si bien el algoritmo de Kruskal nos va a implicar además poner una estructura nueva para poder usarla.